en el corazón de un pequeño barrio llamado Villa Esperanza, donde las calles aún eran de tierra apisonada y el sonido de la radio se escuchaba desde las ventanas durante el atardecer, vivía un hombre llamado Don Ernesto. Viudo desde hacía más de una década, Ernesto había encontrado en los pequeños rituales de la rutina una forma de calmar la nostalgia, regar las plantas al amanecer, barrer la vereda al ritmo de viejos tangos y conversar con los vecinos sobre el clima y los viejos tiempos. Pero había algo, o mejor dicho, alguien, que daba color a los días silenciosos de aquel hombre de mirada melancólica. Su nombre era Tango, un robusto rottweiler de ojos oscuros y porte imponente. Tango no era solo un perro, era sombra, era compañía, era protección. Siempre al lado izquierdo de Ernesto, caminaba con pasos firmes y atentos, como si conociera la historia de cada piedra del barrio. Cuando Tango llegó, aún siendo un cachorro, lo habían dejado en una caja de cartón frente a la casa de Ernesto. El hombre dudó. Ya era mayor para criar otro perro. Ya había llorado demasiado por tantos compañeros perdidos. Pero había algo en aquella mirada curiosa, en esa respiración agitada y en la cola que se movía sin conocer aún el mundo, que lo convenció. Desde entonces, Tango creció conociendo un solo hogar, un solo dueño, y una misión silenciosa: proteger. A pesar del cariño entre los dos, la presencia de Tango generaba opiniones divididas. Algunos niños cambiaban de acera al verlo acercarse. Algunas madres, con temor, apresuraban el paso. El tamaño, la raza, la fuerza, todo en él imponía respeto. Pero para Ernesto, que le conocía el alma, Tango no era más que un hijo grande, un ángel con hocico y patas. La casa de Ernesto era sencilla, como tantas del barrio. Un pequeño jardín al frente, una mecedora en el porche y una ventana de madera siempre entreabierta, por donde escapaba cada mañana el aroma del café recién hecho. En esa sencillez transcurría la vida, sin grandes sobresaltos, hasta el día en que Tango empezó a comportarse de forma distinta. Al anochecer, cuando todo parecía igual, los vecinos viendo televisión, los grillos cantando, el viento moviendo los trapos del tendedero, Tango, de repente, se detenía. Olfateaba el suelo con insistencia. Gruñía bajo hacia la nada. Se ponía en alerta. Su cuerpo tenso, orejas erguidas, mirada fija en el suelo como si escuchara algo que nadie más podía oír. Al principio, Ernesto pensó que era solo una fase. Tal vez el perro estaba aburrido, inquieto. Pero la frecuencia de esos comportamientos extraños aumentó. Tango ladraba durante la madrugada, escarbaba cerca del desagüe, rechazaba la comida. Lo que parecía inquietud se transformó en angustia. Fue entonces cuando el anciano se dio cuenta: algo no estaba bien. Algo estaba muy mal. Y lo que nadie sabía, era que ese perro, al que muchos temían, estaba a punto de convertirse en el vínculo entre el desastre y la esperanza. Los días siguientes estuvieron cargados de una extraña tensión en el aire. Tango ya no era el mismo. Si antes pasaba horas acostado al lado de Ernesto, ahora parecía en patrullaje constante. No descansaba. Recorría la calle de un lado al otro, el hocico pegado al suelo, olfateando algo invisible. Por la noche, ladraba hacia la oscuridad con un tono grave, casi como una advertencia, un sonido que ponía la piel de gallina incluso a los más valientes del vecindario. Ernesto, preocupado, intentó hablar con el veterinario, con un adiestrador, incluso con un viejo amigo de la policía que entendía de perros guardianes. Pero nadie supo explicarlo. Los exámenes estaban normales. La salud de Tango, perfecta. Aún así, el animal seguía en alerta, como si escuchara una amenaza que los humanos todavía no podían comprender. Fue una tarde calurosa, cuando el aire se sentía pesado y el cielo, sin nubes, que Tango tuvo su primer brote. Empezó a cavar desesperadamente en el patio de Ernesto, justo cerca de la cerca que daba a la casa del vecino. Mordía la madera, arañaba la tierra, aullaba. Ernesto intentó detenerlo, pero no pudo. Y al ver esos ojos, no de furia, sino de desesperación, algo dentro de él también se inquietó. Al día siguiente, Tango repitió el mismo movimiento, pero esta vez cerca de la esquina de la calle. Allí, junto a una alcantarilla, se detuvo. Olfateó. Y ladró 3 veces. Fuertes. Secos. Como si quisiera decir: aquí. Fue entonces cuando algo comenzó a suceder. Pequeñas grietas aparecieron en el asfalto. Un leve temblor, casi imperceptible, recorrió el suelo como un susurro que venía desde las entrañas de la tierra. Ernesto, curioso y cada vez más atento a las señales de Tango, decidió investigar por su cuenta. Habló con algunos vecinos, todos escépticos, otros indiferentes. Solo doña Marta, una señora que vivía 3 casas más abajo, le prestó atención. Ese perro siente algo, Ernesto. No está loco. Somos nosotros los que olvidamos cómo escuchar, dijo ella, con los ojos llenos de lágrimas. La noche llegó con vientos cálidos, como si la tierra guardara un secreto desde hace mucho tiempo. Y Tango, incansable, se posicionó en medio de la calle, acostado, pero en estado de alerta. Nadie se atrevía a acercarse. La energía era distinta. Algo se avecinaba.
Al día siguiente, un estruendo leve sacudió las ventanas de las casas. Las luces parpadearon. Los vecinos salieron asustados. Fue entonces cuando notaron que el suelo se había hundido levemente en la calle principal. Un hundimiento que nadie supo explicar. La municipalidad fue avisada. Técnicos hicieron una revisión, pero minimizaron la situación. Según ellos, era solo una acomodación natural del terreno, común en barrios antiguos. Pero Ernesto lo sabía. Y Tango lo sabía aún más. Fue entonces que, 2 días después, un fuerte olor a gas comenzó a esparcirse por el vecindario. Al principio leve, casi imperceptible. Pero Tango no dudó, corrió hacia la casa número 11, donde vivía una familia con 3 niños. Golpeó la puerta con las patas. Ladraba y aullaba sin parar. La gente comenzó a asomarse a las ventanas. Ernesto, con dificultad, fue tras él. Y fue allí donde todo se reveló. Una antigua tubería de gas, corroída por el tiempo y las filtraciones, estaba filtrando peligrosamente. La estructura subterránea había sido comprometida, y una explosión era cuestión de horas. El pánico se esparció. El barrio fue evacuado de inmediato. Los bomberos y técnicos confirmaron, Tango había detectado el punto exacto de la amenaza. Si no fuera por él, si no fuera por su insistencia, por esa vigilia silenciosa, Villa Esperanza habría aparecido en los noticieros no como un barrio tranquilo, sino como escenario de una tragedia. Esa noche, mientras las familias se refugiaban en escuelas y centros comunitarios, Ernesto abrazó a Tango como quien abraza su propio corazón. Tú siempre lo supiste, intentaste advertirnos. Pero la historia de Tango estaba lejos de terminar. Porque en aquel barrio que antes lo temía, ahora comenzaba a nacer una nueva forma de mirar. Una nueva forma de respeto. A la mañana siguiente del susto, la municipalidad clausuró gran parte de la calle central. Técnicos con cascos caminaban junto a vecinos atónitos, observando los daños que no llegaron a suceder, gracias a un perro. Pero Tango no parecía satisfecho. Esa misma inquietud seguía presente. No ladró de alegría. No celebró lo ocurrido. Al contrario, pasó la noche en vela, con los ojos fijos en el mismo punto de la antigua alcantarilla donde todo había comenzado. Ernesto, ya convencido de que algo más grande estaba por venir, decidió seguirlo de cerca. Tomó una linterna, guantes y su vieja mochila de herramientas, como quien presiente que una nueva jornada está a punto de comenzar. Tango, como si hubiera estado esperando ese momento, lo guió hasta una entrada lateral del barrio, donde el pasto había crecido demasiado y nadie pasaba desde hacía años. Allí, escondido entre arbustos y una cerca rota, había un pequeño galpón abandonado, un antiguo depósito de la compañía de aguas, cerrado hacía décadas. El olor a óxido y moho impregnaba el aire. Tango entró primero. Ernesto dudó, pero lo siguió. Dentro, el silencio era espeso. Y fue interrumpido por un sonido bajo, metálico. Tango corrió hacia una esquina y comenzó a cavar desesperadamente. Con el corazón acelerado, Ernesto iluminó el suelo y lo vio, había una escotilla. Cerrada, oxidada, olvidada por el tiempo. Juntos, hombre y perro abrieron el paso. Lo que encontraron debajo era un túnel oscuro, un antiguo canal de drenaje de la época de la fundación del barrio, ahora en desuso. Pero había algo más allí. Tango olfateaba con intensidad. Y entonces se detuvo. Frente a ellos, una nueva fisura en el suelo revelaba algo que parecía brillar. Pequeños reflejos dorados saltaban a la luz de la linterna. Ernesto se acercó, escarbó un poco con las manos, y no podía creer lo que veía, fragmentos de algo metálico, pesado, reluciente, oro. Un cofre oxidado, semiabierto, repleto de pequeñas barras y objetos antiguos de gran valor. Era real. Y tan surreal como eso, era la pregunta que no dejaba de martillar, como lo sabía Tango. Ernesto, en estado de shock, empezó a entender. La vibración que Tango sentía, tal vez no venía solo de la tierra, sino de algo más profundo. El perro había presentido el peligro y, ahora, el destino. Pero en ese momento, antes de que pudieran salir de allí, una fuerte vibración los sorprendió. El túnel tembló. La estructura cedió parcialmente. Tango ladró desesperado, corriendo de un lado a otro, empujando a Ernesto con el hocico hacia la salida. Piedras comenzaron a caer del techo. El aire se llenaba de polvo. El cofre quedaba atrás. Pero la prioridad era otra, sobrevivir. Fue entonces que, a pocos metros de la escalera de salida, una parte del techo se derrumbó. Una viga metálica cayó sobre Ernesto, atrapándole la pierna. Gritó. El peso era insoportable. La sangre corría. Tango se acercó, le lamió el rostro como diciendo, no te rindas. El perro intentó empujar la viga con el hocico, cavar alrededor, jalar la camisa de Ernesto. En vano. Entonces lo miró por última vez y corrió. Subió las escaleras. Salió del galpón. Desapareció. Ernesto cerró los ojos. Pensó que era el final. Que moriría allí. Solo. Con un oro que nunca quiso. Pero pocos minutos después, voces. Pasos. Ladridos.
Tango había corrido hasta la plaza, donde aún estaban los bomberos y técnicos. Se abalanzó sobre los hombres, ladró sin parar, mordió el pantalón de uno de ellos. Corrió al frente y volvió a ladrar. Insistió hasta que lo siguieron. Y entonces, vio a todo el equipo de regreso al galpón. Los rescatistas llegaron a tiempo. Ernesto fue sacado casi inconsciente, pero con vida. Y Tango no se apartó de su lado ni un segundo. Cuando los diarios locales contaron la historia, no hablaron de oro. Hablaron de un perro. De un héroe. De un instinto que salvó a una comunidad y, por encima de todo, a su mejor amigo. Tango había salvado al barrio. Pero también, había salvado a aquel que un día lo salvó a él. Los días que siguieron estuvieron llenos de visitas, homenajes y abrazos. La historia de Tango corrió de boca en boca como una plegaria de esperanza en un mundo muchas veces indiferente. Niños dejaban dibujos en la puerta de la casa de Ernesto. Los vecinos llevaban flores. Y en las paredes de la plaza central, una artista local pintó un mural en blanco y negro, la silueta de un perro frente a un túnel abierto, con ojos que parecían vivos. Pero a Tango no le importaba la fama, ni las cámaras. Seguía siendo el mismo. Dormía a los pies de Ernesto, se levantaba para acompañarlo en sus caminatas lentas, y de vez en cuando, miraba al horizonte como quien aún guarda secretos. Ernesto, por su parte, ya no era el mismo. El oro, cuando fue analizado por especialistas, resultó ser parte de un antiguo robo ocurrido a finales de los años 60. Las autoridades recuperaron la mayor parte del valor, que fue destinado a programas sociales, mejoras en la seguridad del barrio, renovación de las escuelas y un nuevo centro de acogida para animales abandonados, oficialmente nombrado Refugio Tango. Ernesto rechazó cualquier recompensa personal. Dijo que el verdadero tesoro ya estaba a su lado. Y que si hoy caminaba con salud y en paz, era porque un día decidió extender la mano, o el corazón, a un animal que nadie quería. Con el tiempo, se convirtió en un símbolo de algo más grande. Comenzó a visitar escuelas contando su historia. Apoyaba campañas de adopción. Y, sobre todo, mantenía a Tango como el compañero inseparable que siempre fue. En los días soleados, se sentaban juntos bajo la sombra de la higuera, donde todo había comenzado. En los días de lluvia, observaban el agua correr tranquila por las nuevas canaletas, un barrio que respiraba aliviado gracias a un perro. Pero hubo una escena, en particular, que quedó marcada. Fue una tarde silenciosa, semanas después del rescate. Ernesto caminaba lentamente por la vereda, con un bastón liviano y la mirada serena. Tango, como siempre, iba al frente. Y, de repente, se detuvo. Se detuvo frente a una señora que barría su reja. Tango se sentó, levantó la cabeza y la miró fijamente. La mujer lo miró de vuelta, emocionada. Era doña Mercedes, la misma que, años atrás, había pedido a Ernesto que hiciera algo con ese perro callejero. Ahora, arrodillada ante el héroe de la comunidad, acariciaba su cabeza con los ojos llenos de lágrimas. «Perdón, Tango, no lo sabía», susurró. Y en ese momento, ya no había pasado. Ni culpa. Solo reconciliación. Lo que Tango enseñó a ese barrio no fue solo sobre instinto o valentía. Fue sobre mirar más allá de las apariencias. Sobre entender que, a veces, los mayores guardianes llegan en silencio, con patas firmes y ojos que ven lo que el corazón humano ha olvidado. Hoy, muchos años después, la historia de Tango y Ernesto aún resuena. En cada perro adoptado. En cada vecino que mira a su alrededor y entiende que nos pertenecemos los unos a los otros. Y que, sí, incluso un Rottweiler, una raza tantas veces juzgada, puede ser el guardián de un milagro. Porque hay lazos que no se explican. Hay encuentros que no son obra del azar. Y hay perros que no solo salvan vidas, salvan comunidades enteras. Si tú también viviste una historia parecida con un perro que marcó tu vida, cuéntala en los comentarios. Queremos leerte. Y si esta historia tocó tu corazón, compártela. Porque historias así merecen ser recordadas.